Bienvenidos. Hemos organizado este conversatorio en conmemoración del Día de la Hipertensión. El día de hoy tendremos la participación del doctor Fernán Mendoza, el doctor Efraín Gómez, la psicóloga Ángela Romero y las licenciadas Silvia Martínez y Paola Parra. Según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad cardiovascular SB es la principal causa de muerte en las Américas y la presión arterial elevada representa más del 50% de las SB. Más de una cuarta parte de las mujeres adultas y 4 de cada 10 hombres adultos tienen hipertensión. La invitación este año es a medir la presión arterial con precisión, controlada y vivir más tiempo. Hemos preseleccionado algunas inquietudes y algunas preguntas de nuestros pacientes, familiares y cuidadores. La primera pregunta es, ¿cómo sabemos que somos hipertensos? Doctor Mendoza. Bueno, entonces definitivamente la única manera de saber si somos hipertensos es utilizando un método de medición. Y el método de medición que utilizamos es un tensiómetro. ¿Por qué? Porque ya hay una definición. Hay diferentes asociaciones que han establecido, pero les podemos decir de que hay una cifra y podemos decir que somos hipertensos si nuestra presión arterial sistólica, la superior, está mayor o igual a 140 y la menor mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. Y eso lo puede hacer el médico tomando la tensión arterial en su consultorio, llevando una medida muy estricta para que esa toma sea adecuada, con un dispositivo que cumpla los requerimientos. Entonces eso es una manera. Ahora hay otras maneras y que nos pudieran ayudar, que son unas mediciones que pudiéramos conversar más adelante, que llamamos un monitoreo ambulatorio de presión arterial, que se conoce como MAPA, que nos ayuda en unas situaciones específicas, o un automonitoreo de la presión arterial que se puede hacer en el domicilio, y ahí recomendamos unos dispositivos semiautomáticos que, si son los adecuados y bien calibrados, nos ayudan. Entonces, conclusión, la única manera de saber hipertenso es tomando la presión arterial, y la invitación que hacemos es: usted debe hacerse de manera regular una toma de presión arterial para ver si esa presión arterial está normal o se está elevando. Bueno, nuestra segunda pregunta es para el doctor Efraín Gómez, y es: si soy hipertenso e inicié medicamentos, ¿los puedo suspender en algún momento, doctor Gómez? Yo creo que esa es una pregunta muy importante, porque definitivamente cuando se es hipertenso, se es hipertenso. El paciente con hipertensión arterial debe tener un tratamiento y debe tener un seguimiento basado en metas. Esas metas son las que permiten la reducción de los eventos cardiovasculares si alcanzamos esas metas. Por lo tanto, lograr la meta con el control de la presión arterial obliga a continuar el tratamiento. Hay excepciones, por ejemplo, hipertensión arterial de reciente inicio en población juvenil, en la cual, cuando viene asociado por obesidad o sobrepeso, lograr alcanzar un control del peso corporal del paciente. En algunos casos, si no hay daño de órgano blanco, uno podría considerar seguir con las estrategias de cambios saludables en el estilo de vida y se logra un control de la presión arterial. Pero son condiciones muy excepcionales. En términos generales, la recomendación es: inicie el tratamiento, logre el control de la presión arterial, y con las dosis que alcanzó el control de la presión arterial, debe seguir el tratamiento en forma indefinida. Doctor Gómez, ¿la hipertensión se puede prevenir? Sí, hay muchos factores. Si bien el componente genético hace parte fundamental de la probabilidad o no de desarrollar hipertensión arterial, el control de los factores de riesgo, ya lo había mencionado el doctor Mendoza, se vuelve fundamental para lograr controlar y facilitar el control de la presión arterial, y no solamente su control, sino prevenirlo. Si desde etapas muy tempranas, lo que se denomina la prevención primordial, logramos un control de peso, actividad física regular, el hecho de tener el marcador genético de hipertensión arterial puede permitir o puede lograr impedir, frenar o retrasar la aparición de hipertensión arterial. Doctor Mendoza, ¿qué síntomas puedo tener si soy hipertenso?
Esa es una pregunta muy interesante y yo les podría comentar es, si nosotros esperamos a que tengamos síntomas para consultar, posiblemente pasemos un largo tiempo de nuestra vida hipertenso sin saber que somos hipertensos. Hay situaciones específicas, y es cuando la presión arterial está muy, pero muy elevada, que pudiera manifestarse por un dolor de cabeza, de pronto la persona empieza a cansarse, a fatigarse. Hay casos especiales cuando hay como una crisis donde puede acompañarse de dolor en el pecho, de pronto sangrado nasal. Pero por eso es que se denomina el enemigo silencioso. Puedo pasar mucho tiempo sin un síntoma específico. Entonces, si esperamos los síntomas, posiblemente el diagnóstico se haga tarde. La invitación es, tomemos la presión arterial y con eso sabemos si somos hipertensos, aunque no tengamos ningún síntoma. Ahora, si ya yo soy hipertenso y empiezo a presentar algunos síntomas adicionales, la recomendación es consultar, porque pudiéramos estar asociando la hipertensión con alguna complicación, porque la hipertensión se puede complicar con problemas cerebrales, problemas renales, problemas cardíacos, y ahí sí es importante consultar temprano. Bueno, esta pregunta que sigue es una preocupación de nuestro público femenino y es, ¿qué cambios se pueden presentar en la presión arterial en la menopausia? Sí, es una pregunta muy frecuente, muy importante y de aparición bastante frecuente en las mujeres posmenopausia. Las mujeres posmenopausia tienen una cantidad de cambios corporales, hormonales y demás que contribuyen a modificar muchos de los factores de riesgo que son importantes en la hipertensión arterial. Empiezan a aumentar de peso, tienen alteraciones con relación a la pérdida del estímulo estrogénico y tienen alteraciones metabólicas relacionadas con un aumento de lo que denominamos nosotros la resistencia a la insulina. Eso hace que muchas de las mujeres que no eran hipertensas empiezan a tornarse más hipertensas, o muchas que eran hipertensas se les vuelve un poquito más difícil el control de las cifras de presión arterial. Por lo tanto, la menopausia implica unos cambios que ameritan que en el momento de llegar deba tener un control de los factores de riesgo y una vigilancia un poco más estricta de las cifras de presión arterial. Doctor, ¿existe alguna edad clave para comenzar a tomarse la presión arterial? No, definitivamente desde el nacimiento de los niños debemos saber cómo están sus cifras de presión arterial en algún seguimiento que debe hacerse con pediatría en el control de crecimiento y desarrollo. Eso es fundamental porque hay aparición de presión arterial en etapas tempranas que suelen ser hipertensión arterial secundaria generada por alguna causa que puede ser corregible. Por lo tanto, no hay que perder una oportunidad de oro en detectar tempranamente cifras de presión arterial. Hoy sabemos que 1 de cada 4 personas, por ejemplo en los Estados Unidos, tiene cifras de presión arterial por fuera de las metas, pero justamente esas personas vienen acompañados de un aumento del peso, o tienen sobrepeso o tienen obesidad. Entonces ya tenemos cifras de presión arterial en etapas más tempranas, y por eso la identificación de la presión arterial se debe hacer siempre independientemente de la edad, ojalá desde el nacimiento, y en los niños en el programa de prevención de control de crecimiento y desarrollo. Doctor Mendoza, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener hipertensión arterial? Bueno, la hipertensión arterial definitivamente por los diferentes estudios no viene sola, está acompañada de muchos factores de riesgo y eso está asociado con el tema de estilos de vida. Entonces, si la persona no hace ejercicio, si la persona tiene unos hábitos alimenticios no adecuados, entonces se acompaña mucho de hipertensión arterial y otros factores de riesgo que pueden ser, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, puede ser también la diabetes mellitus, eso pueden estar muy relacionados, tener el colesterol elevado, y cuando un paciente hipertenso suma varios factores de riesgo, su complicación puede ser mayor. Entonces, el médico, nosotros en el consultorio, evaluamos la hipertensión arterial, evaluamos los otros factores de riesgo, vemos si la hipertensión ya ha afectado algún órgano de su cuerpo, llámese ojo, corazón, vasos sanguíneos, riñón, porque basados en esos parámetros sabemos qué tratamiento hay que colocarle. Con todo este tema de hipertensión hay un aspecto súper importante que es el de la alimentación, el de la dieta. Jefe Paola, ¿qué comidas producen aumento de la tensión arterial? Bueno, acá podemos centrarnos en 2 cosas importantes. Tener presente el control de la sal en las comidas. Y entonces aquí no solamente se trata
de que controlemos qué tanta sal le ponemos a nuestras comidas principales, a controlar el paladar, porque a veces lo que para mí es salado, para otros no. Empezar a hacer ese autoanálisis es muy importante. Que también es importante lo que yo convierto en hábito en mi día a día. Entonces, entre comidas, las oncecitas, las medias nueves, lo que me lleva a mí a estar de pronto, lo decimos coloquialmente, picando. Estos productos que tienen alta carga de sodio, ¿cuáles son? Por ejemplo, los embutidos, los enlatados, los productos procesados que hoy en día se prestan mucho para que nuestro agite del día a día podamos resolver un momento de querer comer alguito. Los productos de panadería no lo sabemos, pero este bicarbonato de sodio, la levadura, tiene una alta carga de sodio y eso también va haciendo que poco a poco, cuando yo convierto algo en un hábito, se convierte en algo muy bueno y en este caso para el manejo de la tensión muy malo, porque poquito a poco le va sumando a que esa tensión que pueda tener controlada empiece a aumentar y si yo a eso le sumo otros factores de riesgo, pues lo va a potencializar. ¿Qué más se necesita? Y puede sonar cliché, pero la alimentación saludable es fundamental. Entonces, es aumentar los productos frescos de verduras y frutas, que tienen menos carga de sodio, alimentarnos más con pescado, de pronto bajarle a los azúcares, sobre todo los refinados. Eso hace que nosotros podamos potencializar, no solamente mantener la alimentación saludable, sino también controlar un poco el peso, que llegar a tener un sobrepeso o estar en obesidad como que confabula para que nosotros potencialicemos que esa tensión pueda estar elevada. Doctor Mendoza, dentro de la Clínica Chayo, ¿qué programas existen como para ayudar a los pacientes, para darles educación, para manejar todo esto de lo que nos ha hablado el día de hoy? Bueno, entonces les puedo comentar, la Clínica Chayo con sus 65 años somos pioneros desde la parte preventiva hasta la parte ya de tratamiento. Entonces los pacientes hipertensos es importante en su consulta externa, su seguimiento, la parte de adherencia, el grupo de educación que tenemos desde el punto de vista con enfermería, con psicología, pero al mismo tiempo estos pacientes pueden avanzar en su enfermedad y pueden presentar complicaciones como infarto agudo del miocardio, entonces tenemos también todo el tratamiento para el hipertenso con enfermedad coronaria, está el programa de rehabilitación cardiovascular cuando ya el paciente ha hecho un evento y hay casos donde la hipertensión lleva a que el corazón sea grande, que es lo que llamamos nosotros insuficiencia cardíaca. No olvidar que la hipertensión es la segunda causa en nuestro país de falla cardíaca, o sea, cuando nosotros tenemos un paciente con falla cardíaca, en la mente nos viene el problema coronario y la hipertensión. Entonces tenemos toda la clínica de insuficiencia cardíaca y trasplante cardíaco, que es la parte final donde hay un manejo también multidisciplinario, donde se analiza estrictamente el caso del paciente, se optimiza el mejor tratamiento que hay porque hay mucho por hacer y hay casos muy extremos donde el paciente pudiera necesitar procedimientos avanzados como trasplante cardíaco o asistencias ventriculares que la clínica tiene toda la disposición. Entonces tenemos que ver que en esa ruta de hipertensión, desde la prevención hasta el tratamiento definitivo, la Clínica Chayo le ofrece un tratamiento completo e integral. Jefe Paola, ¿qué nos puede contar de los programas especiales de la Clínica Chayo dirigidas a nuestros pacientes? Bueno, la Fundación Clínica Chayo siempre se ha caracterizado por preocuparse por la salud de los colombianos. El doctor Mendoza se adelantaba en unos programas que son especiales, de patologías especiales que hacen ese control para el manejo de la hipertensión. También existe el programa de Corazón Saludable que busca la educación en autocuidado y prevención cardiovascular. El programa conecta toda la población en general, desde chiquitos hasta grandes, nos permite desde la detección temprana, entonces es prevención primordial, primaria, secundaria y terciaria, generar estrategias para que nuestros pacientes tengan un control de sus factores de riesgo. Nosotros tratamos de hacer un acompañamiento para ese control de factores de riesgo, tratamos de motivarlos a mejorar sus estilos de vida y tratamos también de hacer una detección temprana desde diferentes puntos de la población. Entonces es un programa que no solamente vincula con las aseguradoras, sino que cualquier persona en particular se puede vincular. Aprovechemos este espacio para hacer una invitación a que lo conozcan y puedan también hacer uso pues, de todo el paquete de servicios que tiene la Fundación.
¿Hay algún correo electrónico o algún teléfono en que puedan las personas encontrar como información del programa Corazón Saludable? Bueno, digamos que la pandemia nos baja un poquito el ritmo de trabajo que veníamos, sin embargo, sí se podría revisar en Facebook, por ejemplo, tenemos varias sesiones educativas que se hicieron durante el 2021. En YouTube tenemos también algunas intervenciones en promoción en salud que se han venido haciendo, pues aprovechando los espacios y para no desconectarnos de nuestros pacientes y seguir vinculados a ese proceso de prevención y promoción. Entonces sería una buena oportunidad para que puedan revisar y encontrar cómo conectarse al programa. Y obviamente pues la página oficial de la clínica que también los direcciona para poder conocer más del mismo. Okay. Bueno, una de las preguntas más frecuentes es ¿cuál es la manera correcta de tomarse la presión arterial? Nos van a explicar y vamos a continuación a organizarlo todo para contarles cuál es la forma correcta. Retomando el tema de cuál es la forma correcta de tomar la presión arterial, tenemos el día de hoy a la jefe Silvia Martínez, quien nos va a explicar esos tips o cómo debe ser correctamente tomada la presión. Gracias, Mónica. Pues revisando todo lo que los doctores nos han explicado, pues es claro saber cuál es la cifra de tensión arterial que deberíamos nosotros manejar y es necesario que cada uno de nosotros conozcamos cuáles son nuestras cifras y asimismo buscar la meta de tratamiento o buscar que seamos diagnosticados de manera temprana con hipertensión arterial. Como decía el doctor Gómez, deberíamos conocer nuestras cifras desde el nacimiento y no esperar a que esta enfermedad, que la conocemos como una enfermedad silenciosa, pues ya empecemos a conocerla ya en un tiempo ya más tardío y necesitemos como tal tratamiento. En este caso podría ser farmacológico, pero si podemos anticiparnos a llegar a esta etapa, pues sería mucho mejor. Sí, realmente necesitamos ciertas condiciones para que la presión arterial esté correctamente tomada. Primero, se recomienda que la persona haya ido al baño antes de tomar la tensión arterial, que no haya tomado bebidas que puedan ser estimulantes, por ejemplo, el café, bebidas energéticas, cualquier tipo de bebida que nos pueda hacer algo de estimulación y nos pueda falsear nuestras cifras reales. Se recomienda que el sitio donde se va a tomar la presión arterial tenga una temperatura adecuada, no tengamos temperaturas extremas, ni un sitio muy acalorado o al contrario, un sitio donde esté con mucha refrigeración, que sea un clima o pues que sea agradable para la persona. La ropa con la que nosotros debemos estar, por ejemplo aquí tomando como modelo a la jefe Paola, que tenga una blusa o una camisa de manga corta de manera que el brazalete que vamos a usar no quede colocado sobre la ropa o nos genere un efecto de torniquete que sea incómodo para tomar la presión arterial. El apoyo que debe tener la persona es sentarse correctamente, que esté correctamente sentado. Si hay una silla donde pueda apoyar la espalda mucho mejor, las piernas deben estar apoyados los pies en el piso, no puede tener las piernas cruzadas, no puede tener deseos de ir al baño, como lo decía anteriormente, debe haber ido al baño antes de tomar la tensión arterial, tiene que estar con un tiempo de reposo que se recomienda que sea aproximadamente 5 minutos antes de la toma, la persona tiene que estar en reposo, se recomienda que no hable durante la toma, que esté lo más tranquilo posible. El brazalete también se recomienda que tenga un tamaño adecuado para el brazo de la persona que le vamos a tomar, por eso hay brazaletes de diferente tamaño. Hay brazaletes para los niños, hay brazaletes
para los adultos de diferentes tamaños, incluso para las personas que tienen tendencia a la obesidad, pues el brazalete también tiene que tener un tamaño de manera que se pueda envolver de manera correcta y no que durante la toma pues el brazalete se vaya a soltar. El brazo tiene que estar apoyado en una superficie de manera que el brazo quede descansado, el codo quede ligeramente elevado, el brazo quede a la altura del corazón. Antes de iniciar la toma, el brazalete lo vamos a colocar aproximadamente unos 2 dedos por encima del codo, de manera que no quede, cuando se vaya a insuflar el brazalete, no nos vaya a hacer un efecto de presión sobre el pliegue del brazo. La persona tiene que estar tranquila y vamos a tomar la presión arterial en ese momento. Entonces recordemos, otro punto que hay que recordar es que no haya hecho una actividad física previa a la toma, porque seguramente también nos va a falsear el resultado. Por eso tomamos los 5 minutos de reposo antes de tomar la presión arterial. Se recomienda tener tensiómetros que estén, lo que llamamos nosotros, homologados, o tensiómetros que tengamos la certeza de que las cifras van a ser correctas, de que no vamos a tener errores en la medición. Y si hacemos tomas de tensión en la casa, tratemos de que estos equipos sean calibrados al menos una vez al año. Entonces revisemos que estén calibrados. Si son de pilas, las pilas retirémoslas de los dispositivos. Algunos de estos funcionan con pilas. Si dejamos las pilas como cualquier otro elemento que necesite pilas, estas se pueden desgastar, pueden oxidar los terminales, dañar el equipo, y pues esto pues va a ser contraproducente para la toma. Entonces quitémosle las pilas cuando no lo tengamos en uso. Entonces vamos a tomarle la presión y recordemos las cifras de tensión arterial. Nos decía el doctor Mendoza, ya se considera una persona hipertensa por encima de 140/90. Sin embargo, tener cifras de 130/80 es un buen parámetro para que lo tengamos como meta y seguir pues este control tanto en consultorio como en casa. Nosotros también podemos tener un control en casa que nos serviría mucho para llevarlo en el momento que tenemos una cita con nuestro doctor, tener una cifra en casa. ¿Por qué? Porque muchos pacientes, una vez llegan a consultorio, el estrés de la situación, por más de que tengamos todas estas medidas de reposo, no bebidas, ir al baño, nos genera algo de angustia y podemos tener cifras tensionales fuera de la meta. Es importante, si podemos tomar controles en casa, poder llevar nuestras cifras. La podemos tomar en diferentes horas del día para ver cuál es la tendencia de nuestra presión arterial. En este momento la jefe pues está perfecta, 110/80, podemos decir, nos tomamos el tiempo, se tomó la tensión sin ninguna prisa y tenemos una cifra dentro de lo normal. No sé si la jefe quiera agregar algo, pero creo que esto es lo que necesitamos saber para tomar correctamente la presión arterial. Bueno, muchísimas gracias, Silvia. Uno de los factores de riesgo que se han referido a lo largo de este conversatorio es el estrés. Por eso tenemos invitada a la psicóloga Ángela Romero a que nos hable del manejo del estrés. ¿Hay alguna manera no farmacológica de manejarlo? Bueno, Mónica, gracias. Digamos que el estrés es conocido mundialmente como un factor de riesgo declarado. Sin embargo, hay muchos más factores de riesgo alrededor del estrés y tienen que ver con la salud mental general, como la salud mental y mantener estados inadecuados de ansiedad o de depresión van a terminar generando al mismo tiempo síntomas o signos de estrés, y esto se nos va a volver un círculo vicioso. Es probablemente pues, ampliamente conocido también que hacer ejercicio evidentemente mejora pues, la salud mental, tener hábitos generales de autocuidado, como ya se han hablado,
Pero para combatir el estrés lo primero que tengo que hacer es reconocerlo. Y reconocerlo es poder entender mis capacidades para hacerle frente a esas situaciones que son externas y entender desde qué punto puedo enfrentarlas o afrontarlas. Entonces, cuando yo las enfrento, simplemente me voy de frente, como la palabra lo dice, contra ellas, y cuando empiezo a afrontarlas, lo que estoy haciendo es utilizando una serie de experiencias, vivencias, aprendizajes, lo que me constituye desde mis rasgos de personalidad para poder salir al otro lado de la situación. ¿Qué serviría para este tipo de pacientes puntualmente? Más allá de poder dominar todo lo que tiene que ver con su enfermedad, su tratamiento farmacológico, todas las recomendaciones médicas, el acompañamiento, pues evidentemente de un grupo multidisciplinario, es poder entender cómo el estrés va a configurar un elemento diferenciador en el mantenimiento o cómo el estrés puede llegar a restarle gravedad a su enfermedad. Hacer ejercicio, ejercicios de respiración puntualmente, hay ejercicios de respiración básicos o ya muy complejos como técnicas de mindfulness, ¿sí? Para eso ya necesitamos un entrenamiento más concreto. Sin embargo, la respiración habitual, creo que aquí nadie ha sido consciente de cuántas veces ha respirado en el último minuto, porque esto es automático. Si lo dejo de manera automática, lo voy a hacer a lo largo del día, básicamente por supervivencia. La importancia está en ser consciente de cómo hago un ejercicio de respiración. Un ejercicio de respiración pues va más allá de tomar aire y soltarlo. Otro punto que podría ayudarle grandemente a estos pacientes tiene que ver con encontrar algo que les guste hacer. Cuando están en esa consulta, uno les pregunta, ¿qué le gusta hacer? Cocinar. Pero es que cocinar es una tarea que usted debe desarrollar sí o sí, porque hace parte del rol que debe desempeñar estando dentro del hogar. Entonces es buscar si lo que quiere es simplemente ver televisión, escuchar música, inclusive regalarse 15 minutos para no hacer nada es tan válido como hacerlo. Otro aspecto que tiene que ver con el amor. No estoy hablando de un amor de pareja, estoy hablando de poder encontrar en la gente que me rodea esos factores protectores, poder contar lo que me pasa, poder contar cómo me siento, poder ser libre para hablar y expresar lo que en su momento me está generando algún tipo de disconfort. Es otra tarea que deberían tener los pacientes que están diagnosticados con hipertensión arterial. ¿Por qué? Porque está demostrado básicamente que un abrazo puede llegar a reducir. Cuando hablo de un abrazo, no es cualquier abrazo, es un abrazo que para usted sea significativo, que tenga un elemento diferenciador, que usted diga, aquí me siento segura, me siento tranquila, y eso puede llegar a generar un cambio en esos niveles de tensión arterial. Y por último, pues está en regalarse algo todos los días. Yo hoy decido regalarme un cronograma más organizado de actividades, yo hoy decido no regalarme nada porque no lo tengo tan claro, pero me lo voy a ir acumulando, y es no quedar en deuda con usted mismo. Eso es, pues digamos que principalmente algunas de las recomendaciones que podríamos tener. Súper, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora Romero. Recuerden que hoy 17 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hipertensión, y por eso es tan importante medirla con precisión, controlarla para tener una mejor calidad de vida. A todas las personas que se conectaron y a nuestros especialistas, muchísimas gracias por el día de hoy.